¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y hay momentos en la vida que pueden ser entrañables sin uno haberlos pensado o haberlos organizado. Hay personajes en la vida y hay personas. ¿Quieres triunfar? Rodéate de personajes. Los personajes son inteligentes, sorpresivos, imprevisibles. Está conmigo y tengo el gran gusto y el gran honor de poder tener a un gran personaje de mucho tiempo en el periodismo, en la televisión, en el devenir de nuestra época y de muchos países. Es un honor para mí tener aquí a Alberto Peláez. Un placer, maestro. Raúl, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación y encantado de estar contigo, por supuesto. Mira, maestro, vámonos al grano porque tenemos 15 minutos y contigo podríamos hablar 6 horas seguidas. Camus decía que un periodista necesita tener lucidez, capacidad de desobediencia, obstinación, capacidad de anticipación. Durante muchos años, el periodismo lo entendimos por la televisión. La población inclusive aprendía. Decían algunos que era la nueva Secretaría de Educación Pública ahí a mediados del siglo XX, porque ahí aprendíamos todo. Esa época era una época para la televisión totalmente distinta en el periodismo, ¿verdad? ¿En qué se ha modificado esto, Alberto? La comunicación siempre fue la comunicación, el periodismo siempre fue el periodismo, pero efectivamente va evolucionando como evoluciona el propio lenguaje. El español y el resto de los idiomas son sumamente ricos, especialmente el nuestro. Yo soy un gran defensor del español, Raúl. Y en ese aspecto, y gracias a esa evolución del español, con neologismos, con arabismos, etc., lo mismo pasa en el mundo del periodismo. Tiene mucho que ver el periodismo de hace 40 años con el de hoy. Lo que pasa es que las nuevas tecnologías nos han abrumado a todos en todos los aspectos, también en el periodismo. Hoy la manera de hacer periodismo pues, es muy distinta. Es un lenguaje diferente. Sí, incluso con las redes sociales, Raúl, te diría que ha cambiado radicalmente. Ahora, eso es periodismo, es decir, si yo ahora salgo de aquí y cuando salga hay un atropello, atropellan a alguien y alguien le sube la foto, dice un atropello en frente de Tabasteca, por ejemplo, bueno, es una manera de expresarse. Pero el conocimiento que tenemos los periodistas de cómo manejar la información, de cómo olisquear la información, de contrastar la información, que hoy no se contrasta nada, mi querido Raúl, eso solamente podemos hacerlo los periodistas. Es como si mañana me dicen a mí que quién quieren que me opere del corazón, un cardiólogo o un podólogo. Pues es lo mismo, salvando las distancias y extrapolando, ¿no? Pero eso es un poco así. Ahora, el periodismo, la comunicación siempre existirá. Existe desde que existió el yin y el yang, el hombre y la mujer, Adán y Eva. Ahora, yo en ese sentido te hago una pregunta de algo que ha sido, vamos a decirle, una tradición en ti. Decenas de guerras fueron narradas por tu persona. ¿Sí? Hay un cambio de narrativa en este manejo del impulso humano de guerrear, ¿verdad? Hay una manera muy diferente. Tú la contabas de una manera distinta, como si la historia fuera tu abrevadero, maestro. Bueno, yo me siento muy orgulloso de las 20 guerras que cubrí. De verdad 20, me siento... Sí, 20 guerras. Sí, 20. La guerra de Troya no ha terminado, no, maestro. Esa no me tocó. Pero fueron 20 guerras que efectivamente yo me siento un privilegiado. Primero porque pude cubrirlas. Segundo porque puedo contarlas. Y tercero, porque yo soy, como decía Unamuno, un hacedor de intrahistoria. La intrahistoria la hacemos todos los seres humanos todos los días, que vamos escribiendo cómo se va escribiendo la historia a nivel cosmogónico. Y el hecho de haber podido ir y vivir en Afganistán y en Ruanda y en Somalia y en Irak y en la antigua Yugoslavia, etcétera, 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 me categorizan como una persona que no tiene que leer qué es lo que pasó en Afganistán o en Irak, porque lo viví. Y yo le pedí a Jacobo una vez y otra, volver y volver y volver. Claro, es verdad que, como decir los mexicanos, no es lo mismo los 3 mosqueteros que 20 años después. Eso cambia radicalmente, ¿no? Y claro, yo me acuerdo, yo tenía 28, 29 años, 30 años, y yo me acuerdo que estaba en Mostar o en Sarajevo. Yo llegué a dormir en trincheras todas las noches, a dormir. Y hoy yo cubriría una guerra, pero de una manera distinta. Una guerra brutal, ¿verdad?
No, fue pues son todas terribles, fue- todas terribles, pero bueno, ya sabría qué hacer después de 20 guerras. Tienes la experiencia de 20 Claro. guerras y sabes desde dónde hasta dónde puedes llegar. Más allá de los imponderables, que desde luego siempre hay un francotirador que te puede pegar un tiro, ¿no? Pero más allá de eso, pues hombre, ya sabes dónde puedes y dónde no puedes cubrir la información. Alberto, decía un periodista que no recuerdo el nombre, vivimos una ausencia de personajes. Él era más práctico, decía, Europa está viviendo ausencia de personajes. Yo tomo su comentario y digo, nuestra realidad está careciendo de grandes personajes. ¿Qué grandes personajes te cautivaron en todo este proceso que pudiste tener cercanía con ellos, Alberto? A lo largo del devenir, diacrónicamente en la historia, yo sí afortunadamente he conocido a gente que a mí me ha cautivado, ¿no? Pero ya sea Arafat, cuando yo le entrevisté en el año 91, que era un proscrito en aquel entonces. Era un condenado, ¿te acuerdas? Bueno, de hecho, decir que era palestino ya era más que suficiente. Bueno, él había sufrido ya en aquel entonces esos 7 atentados, era como los gatos, que salía de todos, indemne, ¿no? Pero era un tipo que más allá de la OLP, del terrorismo, más allá de eso, no, quiero disgregar, un tipo cautivador. Lo fue también el jeque Ahmed Yassin, que era el líder espiritual de Hamás. Que el jeque era el que decía, tú te detonas, tú no, tú vas a un café. Pero bueno, en la distancia corta eran tíos que ganaban mucho, ¿no? Yo entrevisté a Simón Pérez, a Isaac Rabin, que también eran personajes muy cautivadores. Eso forma parte, fíjate, yo creo que eso también es debido, Raúl, a que como vamos en un mundo tan rápido, Instagram, Twitter, las redes sociales, no nos da tiempo a pensar y mucho menos a estudiar ni a leer. Somos muy pocos los que nos dedicamos a eso y nos hace falta, cuando uno se pone delante de una cámara, cuando uno se pone delante del público, uno tiene que saber de qué está hablando. Fíjate, Alberto, creo que de alguna manera la pobreza narrativa no nos está dejando ver las cosas como nosotros las veíamos antes. Y yo recuerdo tanto que atacaban a la televisión, ¿te acuerdas? Los intelectuales decían que la televisión no servía y ahí están todos en este momento, ¿sí? Era el opio del pueblo. Eso, no, eran... Pero bueno, fíjate, la tele en aquellos años, en los años 70, 80, 90, primero se hacía una televisión muy cuajada intelectualmente. Yo creo que la tele, bueno, ha habido cambio en todos lados, pero hubo figuras que por la importancia de la figuración, una tele, digo, intelectualmente subida. Hoy es más complicado. Claro, cuando ves a figuras en la televisión mexicana o española que hacen inflexiones en el mundo de la televisión, en el mundo audiovisual, como Jacobo Zabludovsky, y yo creo que hoy hacen falta ese tipo de líderes, insisto, a nivel periodístico, pero a nivel social, pero a nivel político, pero a nivel económico, pero a nivel sociológico. Y eso es debido a lo que te digo, que yo creo que hoy adolecemos de eso que es fundamental, porque el ser humano solamente nace desde la propia educación. Si tú no tienes una educación hecha y derecha, si tú no eres un hombre políglota, en la medida en que se puede, pues ahí sí que estás fuera. Y si no estás dentro porque manejes bien las redes sociales, no. Pero sí estás dentro cuando tienes una base sólida intelectualmente. No, y hay algo, una frase fundamental que yo siempre tengo en la cabeza. La gran aspiración de un ser humano es convertir o hacer que su trabajo se convierta en la memoria de otra persona. Tú estás en la memoria de todos nosotros. O sea, hay una parte que si uno dice, Peláez, sí, es Alberto, hace estas cosas, tiene un gran estilo. Yo tengo una pregunta. Vivimos en la generación de un miedo pavoroso. Para hacer lo que tú hiciste, el miedo era pues, una parte sustancial para poder sobrevivir. Bueno, yo creo que como hacíamos periodismo antes, los que íbamos a guerras, y yo volvería, te lo digo desde ahora. Pero los que hacíamos, había que tener un punto primero de locura, de inconsciencia, y luego de valentía. Esto es una fascinación por lo abominable. Sí, o sea, sí, una guerra es abominable. Y yo te digo, yo soy muy cobarde, pero bueno, pero podía el punto de que me gustaba mucho más lo que estaba haciendo a pesar de los disparos, que el pavor, porque realmente no es miedo, pasas pavor, ¿no? Yo te agradezco mucho que me diga esto de que mucha gente... Fíjate, yo te... Que estás en la memoria de personas. Pero te lo digo con toda la honestidad, Raúl. Yo siempre quise hacer un trabajo digno, honesto, honrar la figura de mi padre, de Joaquín Peláez, que fue el gran corresponsal de Jacobo.
porque fue un hombre que a mí yo soy Alberto Peláez por Joaquín Peláez y por Jacobo Zabludovsky. Y son dos figuras que para mí son fundamentales, son torales en mi vida periodística y humana. Pero yo nunca busqué el hacer un estilo. Luego salió, que saldría por algo. Ese es el estilo, es espontáneo, es lo que tú eres. Pero realmente nunca busqué yo lo que busqué siempre y lo que busco siempre es hacer un trabajo digno, honesto, que mis padres estén orgullosos de mí, que estoy seguro que mi padre estaría muy orgulloso de mí, y que mis hijos y mi mujer estén orgullosos de mí. Con eso me conformo. No pido más, no pido menos. Pero maestro, estás hablando de grandes valores. El valor de la dignidad es algo que es un verdadero valor supremo. Y yo recuerdo por nuestra educación una frase que todos los padres dijeron: no hagas nada que avergüence a tu familia. El sentido de familia, el sentido de inclusión, el sentido de pertenencia era fundamental. Pero ustedes estaban ante la posibilidad de que la familia se reunía a verlos. Y eso era un gran tesoro, era una gran responsabilidad. Sí, y es verdad que era una gran responsabilidad, porque a mí me dice mucha gente aquí en México, yo me acostaba con usted, me levanto con usted. Claro, pues es verdad que durante muchos años todo el mundo me vio en las pantallas en la noche y en la mañana y a la hora de comer. Y además yo me siento muy querido aquí en México, de verdad. Y déjame que te diga esto porque yo quiero agradecer siempre a todo el mundo lo amable que es, lo cordial que es, lo cariñoso que es. Yo soy una persona que me gusta mucho el cariño, soy muy de, como dicen los estadounidenses, muy de touch, ¿no? Que yo rehuyo mucho el boato y ese tipo de cosas. Entonces yo aquí me siento realmente pues muy agradecido, ¿no? Y yo no tengo más que palabras de agradecimiento para todas las personas que se acercan y que me piden fotos, y al contrario, de verdad, y han sido muchos años, y siempre fui la misma persona porque mi padre me enseñó a hacer así. Hacer eso. Maestro, yo lo único que te quiero decir es que cuando dices que eres la misma persona y la gente comenta esas cosas, pues yo siempre te voy a decir: tú siempre cuando llegues a México regresarás a casa, y la casa es el recuerdo de los demás. Es un placer. Igualmente, muchas gracias. Nos quedaríamos 3 horas más. Para la próxima. Nos quedamos en el interruptus, mi querido maestro. Perfecto, gracias. Y solamente quisiera decir, Alberto mencionó 2 grandes palabras: honrar y dignidad. Honrar es tener la capacidad de reinventarse, aprender, reestructurarse. Y la dignidad es ser consciente de los límites que uno nunca debe pasar. Que esas 2 palabras no se borren de nuestro vocabulario: honradez, honor, honrar y dignidad. Eso es la naturaleza plena de qué es lo que significa ser persona. Alberto, muchas gracias. Gracias a ti, Raúl. Buenas noches. Y nos vemos en este espacio de conversación la siguiente semana de Nombre Punto de Fuga.